¿De qué manera contribuye el diseño a moldear el mundo que nos rodea? ¿Cuál es la responsabilidad de los arquitectos, ingenieros, diseñadores industriales y gráficos frente a los retos que nuestra sociedad enfrenta? Desde el comienzo de la civilización, la intención por transformar nuestro medio ambiente constituye una de las fuerzas creativas más características jamás emprendidas por el hombre. El poder del diseño. Ideas que mejoran nuestras vidas. Tal vez no exista un lugar más importante que el espacio en el que vivimos. Nuestra casa. Para Cameron Sinclair, fundador de Arquitectura para la Humanidad, una organización de caridad que provee vivienda a los más desprotegidos, la casa es simplemente un recipiente en donde la vida ocurre. ¿Es así de sencillo? ¿Qué repercusiones tiene la vivienda a nivel global? ¿Y cómo modifica el comportamiento de las personas que habitan estos espacios? Para mí la vivienda es el espacio físico de la casa, el espacio habitable básico. El refugio de cualquier ser humano. Para mí el hogar es el elemento básico de la arquitectura activado por el usuario. Sería la parte cálida de la vivienda. La casa donde uno siempre regresa. Los habitantes son la prioridad de todo proyecto arquitectónico. Son las personas que recorren una ciudad o un espacio. La ciudad es algo muy complejo, entre espacio público, privado, calles, edificios y habitantes. Es el lugar donde convivimos, donde congeniamos y donde se lleva a cabo la actividad humana. Como que de alguna forma hay como múltiples escalas domésticas. O sea, puedes encontrar por un lado una vivienda de 35 metros cuadrados de interés social, que quizá para el que la habita es su escala doméstica. Pero puede haber alguien que vive en una casa, no sé, de 1000 metros cuadrados y para esa persona es una escala doméstica. Entonces, en términos de mediciones arquitectónicas, yo diría no aplica. Sí aplica en el sentido de que quizá lo que nos referimos con escala doméstica es este sentimiento más como de hogar o de este espacio de refugio al que tú llegas y te referencias y el cual como tú de alguna manera controlas o determinas de alguna forma, ¿no? Como que determina las condiciones de ese habitar. Creo que una vivienda sería el lugar o el espacio o construcción que se adapta o se capacita para contener vida humana, o sea, como para que se pueda dar ese refugio. La palabra doméstico se refiere a lo que se usa en la casa. Y entonces no creo que pueda ser una escala o una medición como en el ámbito de arquitectura. Para la arquitectura es simplemente ese receptáculo, ¿no? Ese espacio que alberga la vida humana en el sentido como de resguardo, que es muy diferente siendo también a las aproximaciones que quizá tenemos como arquitectos. Se convierte como en esta extensión del que la habita. Entonces, de alguna manera nosotros lo que buscamos es crear este espacio que les pueda brindar las condiciones como de quietud, de calma, que los pueda como resguardar de la ciudad o de su contexto inmediato. Sin embargo, el que lo habita va a decidir como hacia dónde se volca. La existencia humana es aspiracional y la vivienda es algo de ese reflejo que uno busca de alguna forma, es algo a lo que deseas como tener, o sea, no podría imaginarme el desarrollo de la arquitectura sin ese deseo como básico, ¿no? De un hogar y de ir perfeccionando esa manera como de habitar ese hogar, ¿no?
Escala doméstica sí es vivienda unifamiliar y un poco los temas pues, de la vida cotidiana y a una escala pequeña. O sea, no temas que sean infraestructura, sino la casa, la tienda, el local. Esa escala, digamos, que es muy manejable, donde es una persona que casi es el cliente que la lleva a cabo. Eso es lo que nosotros entendemos como arquitectura doméstica. Obviamente el sentido de refugio tiene que existir, ¿no? O sea, eso es lo primitivo de la arquitectura como refugio, está y lo solucionamos en el sentido de protección del clima, ventilación, programa que puedas funcionar en el espacio que estás diseñando, pero creemos que al ser algo tan personal también tiene esa posibilidad de volverse y de definir la manera de vivir de los usuarios. Entonces, cada proyecto de vivienda individual o para una familia, sí tomamos mucho en cuenta las maneras de vivir de cada cliente o de cada usuario y respondemos, cumpliendo con esta necesidad de refugio, de ventilación, de iluminación, etcétera, pero sí respondemos a una cosa muy personal. O sea, nuestras casas en estilo son, digamos, podemos decir contemporáneas, es una arquitectura contemporánea, pero sí es una arquitectura que responde, en especial en las casas, mucho al usuario. Es una escala muy, muy íntima y personal, o sea, casi jugamos un rol de psicólogos al principio, ¿no? O sea, es de tratar de entender cómo quieres vivir, porque dependiendo de cómo te diseñemos, vas a vivir. Las primeras construcciones humanas se realizaron con el propósito de refugiarse y protegerse. Hemos recorrido milenios en la sofisticación de estos diseños. ¿Cómo explican los arquitectos contemporáneos el fenómeno de la vivienda? La vivienda ahora sí que es como la unidad básica de la arquitectura, ¿no? Por donde empieza, que es por cubrir una necesidad, que es el resguardo de una familia, de una persona, y esa, digamos, viene desde el domus romano, que era pues el espacio en el cual se protege las personas, y por lo tanto pues creemos que es como lo más íntimo y de ahí es de donde parte casi toda la arquitectura. En el momento en el que tu espacio de habitar es una proyección de tu existencia, de alguna forma de lo que eres, hay como una especie como de diálogo, relación mutua entre el espacio y el habitante. Y en ese sentido, creo que el espacio es partícipe del bienestar, podríamos llamarlo así, del habitante. O sea, si bien no lo determina al 100%, porque creo que hay muchas otras cosas que determinan al habitante y el entorno, no sé, familiar o de hábitos o de costumbres que puede existir dentro de este espacio puede afectarlo, el espacio también cumple como su función. Al final del día, gran parte de la vida de las personas se lleva a cabo dentro de las casas. Entonces, pues estas los definen y a la vez las personas se definen mucho por la casa donde viven. También funciona a nivel colonia, a nivel barrio, cómo dialoga ese espacio con sus vecinos, con su alrededor. Creemos que es muy importante. No podemos pensar una casa como un elemento aislado solo en base a lo que va a vivir hacia adentro. También muchos de los problemas actuales de inseguridad y demás, creemos que se debe a que todo mundo ha querido resguardarse, cerrarse a la calle y eso ha convertido que la calle se vuelva un territorio peligroso. O sea, creo que las ciudades y las casas deberían abrirse al espacio público, funcionar en conjunto, y creo que es un error muy común que hemos copiado malamente de algunos modelos urbanos. Y eso también ha generado grandes problemas de inseguridad que estamos viviendo ahora en el país. Para el prestigiado arquitecto Stephen Hall, el interés primordial de la arquitectura doméstica reside en el proceso de experimentar una idea. Dos despachos de arquitectos jóvenes.
cómo explican sus proyectos y cuáles son sus valores más importantes. Tú pasas por aquí, es un pequeño vestíbulo y luego entras y esto es un patio. La idea de aquí es que tenga vegetación, unos arbolitos, un suelo como más suelto, alguna gravilla o algo pétreo. Y aquí son unos canceles corredizos, todo este espacio. Y también como para que se abran y como que tú te extiendas como al patio exterior. O sea, tu sala comedor que está aquí, como que se adueña o se apropia de este espacio. A final de cuentas es un departamento, pero el momento en el que le das como esta condición de patio y lo haces en vertical, pues de alguna manera como que rompes esa frontera del departamento en una sola planta y tienes más como esta experiencia de una vivencia como más de casa, ¿no? Uno de los parámetros es hacer algo que costara lo menos posible. Con eso en la cabeza nos fuimos en la oficina y dijimos, oye, ¿qué hacemos o cómo hacemos una construcción o una vivienda que responda pues, en todos los términos que todos los proyectos responden en la oficina en cuanto a necesidades de tamaño, programa, ventilación, luz, pero que además tenga una connotación importante de costo y de sustentable en términos pues, de materiales porque no teníamos recursos para hacerlo. Teníamos un material excedente de obra que en resumen era polín de cimbra. Teníamos un excedente que se iba a ir a la basura, que eran pedacería de polín en menos de 60 centímetros. Con eso dijimos, bueno, pues con eso vamos a hacer la casa. Ya no había una decisión ni de gusto, era un material que costaba muy poco, que lo íbamos a tirar a la basura nosotros y que pues de alguna manera tiene ya una honestidad y un trabajo y una característica, física que nos gusta. Entonces al final hicimos toda la casa con polines en pedazos. Se diseñaron todas las uniones, porque pues, había que unirlo y atornillarlo. No es un material reciclado, no se le hizo un tratamiento adicional al polín. Fuera de que se limpió de la mezcla y se le quitaron los clavos y se cortó, evidentemente, no tiene una segunda vuelta. O sea, no es una casa hecha de material reciclado, sino más bien es hecha de material de basura. Todo el piso, la estructura, las columnas, los muros divisorios son a base de ensambles y uniones de polín. El techo es un techo de lámina con aislante. Y luego posteriormente pusimos lo de los tubos de cartón que te hacen una cama térmica, no es una capa de aire, es un tubo de cartón que también es reciclado, pues era basura de un proyecto que hicimos de un almacén de telas. Entonces se vuelve un aislante natural. O sea, al poner el tubo tienes una cama de aire que te aísla pues tanto ruido como temperatura. ¿Es importante vivir en una casa diseñada por un arquitecto? ¿Qué incidencia tiene el diseño arquitectónico en la vida cotidiana de las personas? O sea, es una profesión como muchas otras, necesaria, y creemos que debe de aportar como lo básico para que las cosas funcionen. Y es más importante que la persona encargada de hacer la casa tenga la sensibilidad, el oficio, y que se pueda desprender de sus intereses económicos para realmente poder hacer una casa en donde ofrezca lo mejor que se pueda para la persona que lo está contratando, el usuario. Y creo que pueden existir beneficios si un arquitecto diseña una casa. O sea, si un arquitecto con estas sensibilidades que planteaba Jorge diseña una casa, puede enriquecer muchísimo el espacio y puede quedar mucho más acogedor. Las viviendas de interés social que se han desarrollado en los últimos años en las periferias de la ciudad son diseñadas por arquitectos, pero creo que nadie quisiera vivir en una casa de esas y sería más importante que no la diseñaran esos arquitectos o que hubiera alguien que realmente pudiera poner un alto como en este tipo de situaciones críticas. Por eso es importante entender cuál es el rol del arquitecto, más que si es importante que te haga tu casa o no, ¿no? Que el fin sea el espacio, la calidad espacial. Para nosotros esto se enfrenta constantemente en los encargos de vivienda comercial,
en donde realmente tiene que ser un negocio y muchas veces pasa a segundo plano casi el espacio. Si hay una persona, o sea, un arquitecto atrás que pueda hacer conciencia en la orientación de la casa, en unas dimensiones como mucho más a escala humana o escala doméstica, como mencionaban, creo que eso le puede dar más riqueza al espacio. ¿Por qué la sociedad entiende como un lujo contratar a un arquitecto? ¿Qué valores traen a la vivienda los profesionales de esta disciplina y por qué es importante que estén involucrados? Evidentemente en México no son diseñadas por arquitectos, es más, creo que la mayoría no son diseñadas por arquitectos. Hay todo un tema de autoconstrucción. Sí conviene que tu casa la diseñe un arquitecto porque va a quedar mejor en el sentido, pues digo, desde espacios hasta eficiencia en materiales. Creemos que sí es importante pues planear las cosas, o sea, muchos de los problemas de la vivienda autoconstrucción es que a veces no contemplan ciertos problemas, los hacen en base a reacción y en base a cómo van teniendo el dinero, a cómo van teniendo las posibilidades de crecer, y entonces eso ha orillado que dejen atrás pues muchas cuestiones básicas, desde iluminación, ventilación, higiene, temas a veces de estar en zonas de riesgo. Esos son los puntos que creo que son graves de que las casas no las construyen los arquitectos, así como un urbanismo planeado, que eso es todavía más grave. No que las casas las hagan arquitectos, sino que las ciudades no tengan una planeación y no tengan un orden. Eso es lo que sí puede afectar más a las ciudades y al entorno, más que la casa en sí esté o no hecha por un arquitecto. Yo creo que el problema también es que la gente no se ha acercado a los arquitectos y sabiendo bien cuánto es lo que tiene cada persona, no se debe hacer un lujo, sino más bien debe ser algo normal, porque aparte debe haber arquitectos pues de diferentes rangos y los arquitectos debemos ser conscientes de que todo mundo lo necesita y no debemos de ser únicamente un lujo. Digo, no va a tener ese riesgo estructural, no va a tener esos problemas de ventilación, o sea, va a tener una planeación un poco a largo plazo. Si está diseñada y bien diseñada y con un poco de conciencia, tiende a ser mejor. O sea, debería de serlo. No quiere decir que siempre sea el caso. Un poco también, creo que en México lo que sucede es que más que, oye, es un lujo que tu casa te la diseñe un arquitecto, pues sí, no, porque creo que el problema que eso es que la vivienda ha caído en manos de desarrolladores o en manos de constructores, donde el fin evidentemente es monetario y no es un fin de me interesa cómo vas a vivir y que implica que te ponga una ventana aquí o una ventana allá. Y sin embargo sí creo que tener una casa diseñada por un arquitecto puedes llegar a ser un lujo, como lo puede llegar a ser un lujo hacer uso de cualquier otra especialización. Creemos que es como indispensable socialmente la arquitectura. O sea, hacíamos la comparativa de si podríamos imaginarnos una sociedad sin artistas. Creo que no podría existir una sociedad sin un movimiento artístico, sin la cultura. No existirían las culturas sin movimientos artísticos, de la misma manera que no existirían las culturas ni las ciudades sin la arquitectura. Sí, y sobre todo porque la arquitectura está todo el tiempo presente en la ciudad. Entonces es algo que en nuestro inconsciente colectivo estamos constantemente en un lenguaje o en un diálogo con la arquitectura. Entonces no podría no existir. Una arquitectura sin usuario, pues no es arquitectura. Entonces es solo diferente, creo, el manejo del usuario, pero es la misma responsabilidad y tiene la ventaja esta de poder sentarte a la mesa con decir, oye, ¿te funciona, no te funciona? Y es un diálogo mucho más directo, pero creo que la responsabilidad es la misma. Sí tiene todo un tema implícito de costos, de decisiones, de gustos, de maneras de vivir y creo que nuestra responsabilidad va más por el tema de interpretarlo que tratar de imponer un esquema, una idea o un gusto. O sea, nosotros, digamos, creo que no, más que la labor del arquitecto, más que hacer lo que uno quiera es responder a las necesidades básicas y más en una vivienda unifamiliar del cliente. Que también cuando ellos están pensando una casa, pues están proyectando todos sus deseos, todo lo que quieren, todas sus intenciones y a veces pues están sesgados a un punto, entonces hay que saber cómo llevar ese diálogo, cómo interpretarlo
y cómo volverlo también algo que no responda solo a esas necesidades inmediatas, sino también plantearles, oye, ¿qué vas a hacer con tu casa en 15 años? Cuando tus hijos se vayan, cuando cambie la dinámica, o este barrio tiende a cambiar por tales o tales motivos. Entonces, ¿cómo va a ser la vida de esa casa? Que muchas veces el usuario no ve eso, pues parte de nuestro papel es hacerle ver de estas cosas. Ed Masria, arquitecto fundador del movimiento Arquitectura 2030, plantea cómo el hogar diseñado por los profesionistas dota de valores indispensables al usuario. Desde la cantidad de energía que las viviendas gastan en su operación, la posible contaminación que provoca, la relación con un contexto social y cultural. No todos los arquitectos y diseñadores aceptan estos retos como suyos. La responsabilidad de cada profesionista se encuentra ligada, sin duda alguna, a un nivel de conciencia. Para mí el poder del diseño es la fuerza o el empuje que soluciona o da forma a ideas, conceptos, proyectos. Es la oportunidad de participar en la creación de un entorno urbano o de un espacio habitable. Para mí el poder del diseño radica en la habilidad de poder cambiar la vida de los demás. Es el poder de transformar nuestro medio ambiente y las cosas que nos rodean.